¿Quién no ha oído hablar del cuento de Hansel y Gretel? ¿Es si te digo que Hansel y Gretel no eran niños, sino que eran adultos y además asesinos? La historia de Hansel y Gretel es uno de los tantos cuentos populares que pertenecen al libro de los hermanos Grimm, libro escrito en 1812. Y como ya conoceréis, en este cuento Hansel y Gretel son dos niños que abandonan sus padres en medio del bosque. Eran una familia muy pobre sin comida y básicamente la madrastra de estos niños le dice al padre: oye, deshazte de los niños pequeños porque no tenemos que comer. Hansel, que era un niño muy listo, escucha la conversación y para acordarse del camino de vuelta a casa va dejando miguitas de pan por el bosque. La mala suerte de que un montón de pájaros se comen estas migas y se quedan totalmente perdidos. En medio del bosque, muertísimos de hambre, se encuentran con la casa de una hechicera. Una casa que, por cierto, estaba hecha de jengibre, chocolatinas, dulces. Los niños que estaban famélicos se dedican a comerse la casa de la mujer. Los captura y los mete en dos jaulas con la intención de cebarlos para comérselos más tarde. Verás tú qué necesidad, que tienes una casa hecha de dulces, pues qué necesidad de... Como ya hemos comentado, Hansel era un niño listísimo, así que consigue hacerse con el hueso de un conejo para abrir la jaula y escaparse. La hechicera consigue que se meta en uno de los hornos de la casa y cuando está dentro cierra la puerta. La hechicera se la cargan y Hansel y Gretel consiguen salir. Pero antes de irse se llevan un cofre de tesoro que tenía escondido la hechicera. Después de esto se vuelven a casa con su padre, que su madrastra ya en este proceso la había palmado. Se vuelven a casa con su padre y ya como tienen oro, pues son felices y comen perdices. Ahora vamos a la trama. En 1963 aparece un escritor y dibujante, un alemán llamado Hans Traxler. Escribe la historia real de los hermanos Grimm, donde asegura que George Oseg, profesor y arqueólogo, se había obsesionado con esta historia. Investigando se había dado cuenta de que Hansel y Gretel no eran niños, sino que eran dos adultos panaderos, que se habían obsesionado con una receta de pan de jengibre que tenía una pastelera. Y que en un intento de arrebatarle a esta anciana la receta que tenía, terminan por asesinarla. George asegura haber encontrado la casa de esta anciana, así como los restos de un esqueleto femenino calcinado, los hornos y la receta del pan de jengibre. Este libro pone como prueba facsímil, fotografías e incluso la receta robada de la anciana. Es que imaginaros, toda Alemania y todos los niños alemanes que habían crecido con el cuento de Hansel y Gretel empiezan a hablar de la historia original de Hansel. Los periódicos del mundo empezaron a hablar de esta historia. Incluso empezaron a hacerse excursiones escolares al punto del bosque donde él decía que se encontraban los restos de esta casa. Como todo el mundo está obsesionado con esta historia, se descubre que era toda una pantomima. Traxler había falsificado los documentos. Ni cuerpo de señora, ni fotografías, ni recetas. Que por inventar se había inventado incluso al arqueólogo profesor este que había descubierto todos estos acontecimientos. Y aunque este escritor fue denunciado por fraude, deciros que nunca fue condenado ni nada de nada. Y tampoco decayeron las ventas de su libro. Libro que incluso a día de hoy hay mucha gente que piensa que es una historia real. Así que ya lo sabes, cotilla, si quieres que te cuente alguna historia más, déjamelo en comentarios, síguenos y darnos a like en Cotilleos de la Corte.